verdad llama, solo hay ¿Y una Sash? respuesta. El ¿Dónde nuevo está? Velocidad Roja. Más que un auto, Ni es tu idea, pase debe a la estar dando aventura. vueltas por ahí. Con un diseño llamativo ¿Sin supervisión? que atrapa miradas y un rendimiento que robe el aliento. Sash, El rugido de su motor. No te hasta muevas. la suavidad de... listo, te tengo. ¿Qué hacías? Dios mío, ¿estás bien? Dinos. Mamá, la tía Zoya, ¿puede leerme un cuento? Dios. ¿Cuál quieres? Oye, toma esto, ten. Gracias. Salvaste la vida de mi hijo. Zoya, yo te amenacé, discúlpame. Lamento mucho lo que te hice. No estoy molesta. Solo te pido que seas buena madre. Sí, él se lo merece. No volveré a tratar de dañarte. Sé feliz con el doctor. Tú te lo mereces. Gracias. Sujétalo bien. Eso. Ya estás listo. Así es. Gracias. Ni lo menciones. Buenas tardes. Un placer. Voy después. Espera. ¿Entras? ¿Quién? Ella es una amiga de mi pueblo. Vivirá aquí mientras. ¿Son para mí? Sí. Gracias. Son bellas. ¿Quieres té? Voy por él. Masha. No es el niño. Solo detesto las mentiras. Lo sé. Perdón. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Tu hijo. Sash. Sash. Lo amaré como si fuera mío. Y tendrá hermanos. Seremos una gran familia todos. ¿Familia? Si nos casamos, sí. Bien. Prométeme que no me mentirás de nuevo. Nunca jamás. Sash no es mío. Es de ella. No te entiendo. Lo siento. No sabía qué decir y estabas muy serio. Pero, ¿por qué lo hiciste? ¿Querías probarme? No. Yo... Era una prueba para mí. ¿Por qué? ¿Estás insegura? Ya no. Es que... Ya me enamoré antes. Y era un doctor.
Pero justo antes de casarnos, me hizo mucho daño. Pensé que no volvería a amar, pero me equivoqué. Mírate a ti. No te traicionaré. Y menos dañar. Te lo prometo. ¡Mamá! Huele delicioso. Hola. Sí. ¿Panqueques? Sí. ¿Es Navidad? No, Mamá, noto que tus panqueques son mejores cada año. por favor, qué pesadilla. No es así. Envejecí. Quiero recordar mi juventud, por eso en la noche haré un delicioso Lucio Perca. Te gustaba mucho. Una vez cuando tenías 7 años, te comiste uno entero. Llegaron los invitados y vieron las espinas. Y un niño glotón. No puedo. Voy a salir esta noche. ¿A dónde? Al cine con Masha. ¿Masha? Sí. Nos casaremos. Mamá. Olvídalo. No. Es maravilloso, perfecto. Vengan esta noche, ¿bien? Haré un charlotka. Tomaremos té y conoceré a mi futura nuera. ¿Charlotte qué? Charlotka. Está bien, lo acepto. No me niego a otro pedazo. Toma. De verdad está delicioso. Dígame, ¿cuál es su secreto? Yo siempre la hago y me sale muy plana. No comparto mis secretos, pero lo haré contigo. Para que lo sorprendas de vez en cuando. Bien, el secreto es un poco de almidón en las yemas y batirlas claras hasta punto de nieve. ¿Y ya? Y ya. Gracias. Mañana te espera un charlotka. Listo, me tienes. Mamá, cuéntanos el secreto de tus eclairs. Cuando los pruebes entenderás por qué. Les contaré si Masha nos cuenta los suyos. ¿Cuáles? De tu familia. No hablas mucho sobre ella. Somos una familia bastante normal. No hay mucho que contar sobre una familia común. No lo creo y no te entiendo. Masha, no creo que una familia con un padrastro criminal sea algo normal y que tu hermano sea igual a él. Te preguntaré, ¿tu madre es igual? Madre. Tu charlotka está seco. Ya nos retiramos. ¿Enfadado? No, ¿por qué? Estás callado. Pienso en ti. No debe ser fácil. Pensé que no lo entenderías. ¿Cómo está tu madre? Su salud varía, está vieja. ¿Y si la traemos a Moscú? ¿Qué dices? Gracias. Gracias por todo. Pero es muy pronto. De acuerdo. Solo quiero que seas feliz. Es para ella. Déselo. No lo olvide. Por favor, puedo estar muy vieja,
Pero este tipo de cosas no las olvido. Puede contar conmigo. Está bien. Quiso traerle también un poco de carne, ya saben, de alce. Pero, ¿cómo podría con el calor que hace? Bueno, me voy. Muchas gracias. Hasta No luego. hay de qué. Hasta luego. Oh, disculpe. ¿Salgo por ahí? Sí, por ahí. Oh, gracias. Oye, Masha, ¿no tienes algo que decirme? No, ¿por qué? Esto te lo envía Antonina, tu madre. Ten. Te envió una chaqueta, miel y esto. Lo olvidaste en casa. ¿No lo sabías? ¿Cierto? Porque no eres Masha. Ella era su vecina. Por eso no te reconoció. ¿Quién eres en realidad? Y así fue como llegué aquí, usando su nombre y trabajando como si fuera Masha. Ay, Zoya. Te diré algo. La mentira es una red. Cuando un hilo se rompe, todo cae. Lo sé. Pero perderé a Andrei. Y mi libertad. Y todo. ¿Libertad? ¿Crees que tienes libertad? Tu temor se hará realidad si sigues mintiendo. Escúchame, cariño, créeme. Andrei te ama. Lo va a entender si le cuentas. Ya le mentí. No lo hará. Ay, Masha. Si sigues mintiendo así, olvídalo. Listo, a descansar. Mañana estaremos libres. ¿Qué te parece si mañana vamos a una cita y cenamos juntos? ¿Qué te parece? ¿Qué tal ir de viaje? Oh, ¿viajar a dónde? Prométeme que no te molestarás. Llamé a tu madre. Y ella quiere que vayamos. Vamos a Oktyabrsky. ¿Pero cómo sabes su número? Basilio me ayudó. Tranquila, me contó de la pelea, pero te extraña demasiado. Ella dijo que... ¿peleamos? ¿No sabías? Entiendo que fue por tu hermano y no fue culpa tuya. Fue una conversación tranquila. Le dije que somos prometidos y... al parecer, estaba feliz. Oye, ¿qué te parece si solo voy yo? La pelea que tuvimos fue muy fuerte y pienso que debo hablar a solas con ella y luego podemos ir a... No, iremos los dos, ya nos está esperando. Además, tengo que conocer a mi suegra. El tren sale a las 3:45 p.m. y llegaremos en un segundo. Error médico, capítulo 4. ¿Lista? Hora de irnos. Pase. Doctora Senie, ya le envié a su correo las instrucciones. Está bien, pero hay una paciente con histeria. Es la que le ocultó sus alergias al anestesiólogo. ¿Qué sucede? No tengo la menor idea. A cada rato está diciendo que soy una impostora y que pronto revelará quién soy en realidad. Y no logro calmarla y ella solo confía en usted. ¿Puede ir y hablarle? Hay tiempo. Anda. Psicoterapia de 3 minutos. Gracias.
¿Feliz? No tanto. Tranquilízate. ¿Sí? Oye. ¿Te di mi pasaporte? No, no creo. No le pudo salir piernas e irse. Pero veo que sí. Bien, ¿cómo cuánto falta? Media hora. Creo que puedo hacerlo. Detenga el auto. Déjeme aquí. Iré corriendo al hospital y vuelvo. Hay tiempo. Andrei, no creo que... Confía. Pero si no llego, ve sola, por favor. Haz las paces con tu madre, ¿bien? Prométemelo. Ya vuelvo, ¿bien? ¿Es por allá? En próximos minutos saldrá el tren para Oktyabrsк. Por favor, empiecen a abordar el tren y mantengan cerca sus pertenencias. Muchas gracias Zoya. por su atención. Kovalevskaya, ¿eres tú? Ay, disculpa, me equivoqué. Pasen. Adelante. ¿Boleto? Aquí tiene. Bien, le toca Queridos el quinto. pasajeros, recuerden mantener su Shurableva. boleto en mano antes de abordar el tren para evitar Puede pasarse. retrasos Gracias. e inconvenientes que les puedan afectar el viaje a su destino. Oktyabrsк. No quiero usar. Disculpen, ¿conocen a Antonina Shurableva o su casa? Claro, está por allá. Gracias. Tranquila. Adiós. No la tires. Te toca. Disculpe, ¿usted es Antonina Shurableva? ¿Y tú quién eres? Yo soy de apoyo social. Le hacemos encuestas a las personas de bajos ingresos sobre la ayuda que podemos ofrecerles. ¿Apoyo social? ¡Qué descaro! Huelo tu estafa. Llamaré a la policía. Si quiere le doy los números de mis compañeros, así los llama y verifica usted misma. Olvídalo. También es estafa. ¿Cómo haremos? Te creo si lo paseas. Bueno, te lo ganaste. Gracias. Tenga. Esto es del programa de ayuda. Vaya, cae la Unión Soviética y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. ¿Necesitas ver mis documentos? Bien, pero no sé dónde están. Mi hija me lo dijo y no recuerdo. Estaba nerviosa cuando se fue. Y aún sigo nerviosa. Toma. ¿Su hija está de viaje? A Moscú. Es doctora. Es excelente. Buena chica y humilde. ¿Hija única? Tiene un hermano, Tolik. Fue a la cárcel 2 veces. No aprende, lo liberan y vuelve a causar problemas. Una vez robó una granja por un problema que tuvo y Masha lo acusó con el investigador y eso fue todo. Veo que hizo bien. La sangre vale más que todo. No debió hablar.
A la familia no se le acusa. Tuvimos una pelea muy fuerte y le dije que no era mi hija. Lamento mucho eso. ¿Qué te ocurre? ¿Te doy lástima? Lo siento, no es así. Ya terminé aquí. Ya puede guardarlo. ¿No tengo que firmar? No, tranquila, olvidé los formularios. Tenga un buen día. Espera. ¿No es Zoya? Es ella. ¿Por qué está aquí? Vamos a descubrirlo. John. Oye, ¿le asesinarás? ¿Qué listo? Es mejor descubrir qué hace aquí. Eso debe saberlo tu madre y no interfieras. Espera. Quítame tus manos. ¡Espera! ¿Sí? Tú no viniste a hacer encuestas. Masha te envió para darme dinero. No, no es así. Espera, toma. Ella lo olvidó. Dáselo, por favor. Y pídele perdón de mi parte. Desde que se fue, mi corazón no descansa. No contesta todas mis llamadas. ¿Cómo está ella? Ella está bien. Y trabaja. Y la respetan mucho. ¿La respetan? Creo que tiene novio. Dile a él que ella es mi tesoro más grande. Y que me alegro por su boda. También que parece un buen hombre y amable. Y por último, que me perdone. Está bien. Yo se lo diré. Adiós. Llegaste. Hola. Cielo, ¿cómo estás? Estoy bien. No creerás lo que te traje. ¡Ah! Gracias, me encanta. ¿En serio? Qué bueno. Sash, ¿puedes ir a tu habitación? ¿Zoya? ¿Me puedes decir qué te ocurre? ¿Qué sucede? No puedo hacerlo más. Su madre cree que ella sigue viva. Quiere que la perdone. Y le mentí. Es horrible tener que mentirle a una madre que cree que su hija sigue viva. ¿Y qué harás? Confesaré
Iré a la policía. ¿Eres tonta o qué? Su hija no volvería aún así. Entonces debo vivir así. Te acostumbrarás. Es difícil, pero tienes que resistir y calmarte. Es mejor vivir como Masha libre que como Zoya en prisión. No entiendes. El asesino sigue libre por mi culpa. Es todo. Esto debe terminar. ¿Y nosotros? Esto es todo lo que tengo. Tendrás que ingeniártelas. Lo siento. Adiós. Señora Ana, necesito su ayuda. ¿Qué dice? Embarazada. ¿Segura que son mis análisis? Cariño, me ofendes con esa pregunta. Claro que es la tuya. Lo que no entiendo es tu preocupación. ¿No estás contenta? Sí, claro. Solo que esto lo cambia todo. Escucha, el exterior sigue igual. Las personas cambian. Al igual que tú, lo que cambia es que debes cuidarte más. Tienes razón. Y no vayas a esconderlo. Basta de eso. No debes esconderlo a él. ¿Lo cuidarás? ¿Verdad? Claro que sí. ¿Entonces qué? Dímelo. Estoy viendo tu mente maquinando. ¿Y bien? Olvídelo. Confíe en mí. Gracias. Ya me voy. Pase. Andrei, tenemos que hablar. Siéntate. Está bien, hablemos. Dime, ¿por qué me sacaste el pasaporte? No quería que fueras conmigo. Mi talento es adivinar. ¿Por qué? ¿No quieres que conozca a tu mamá? Andrei, yo te quiero mucho. Te adoro. Pero hay cosas que no te puedo decir ahora. Lo siento. No te entiendo. Masha. Yo te adoro mucho. Yo quiero confiar en ti. Pero no puedo confiar con este humo de misterio. Solo confía en mí. Te lo pido, por favor. Yo no tengo nada malo en mente, ni quiero lastimarte. Está bien. Por eso te lo pido. Dime. No puedo. ¿Por qué?
Es grave. ¿Por qué? ¿Acaso estás en peligro? Con más razón deberías saberlo. Te protegeré. No puedes protegerme. Eso dices tú. No puedo. Me cansé. Ay, mamá. ¿Qué haces? Pienso en Masha. ¿Cómo estará allá? ¿Quién te la recordó? ¿La invitada? ¿Quién era? No fue la invitada. Solo vino para traer algo de compensación. O no sé, no la entendí. ¿Y la escuchaste? Mamá. Basta. La perdoné. Ella me delató. Cumplí los años y listo. Hijo, ¿de verdad lo hiciste? Sí, mamá. Podemos ser de diferentes padres, pero ella es mi hermana, mi dulce hermana. ¿Y quién era? Era una amiga de Masha. Creo que trabajan juntas. ¿Qué quería? Verme y darme dinero. La mandó Masha. Masha se lo pidió en secreto. No puede engañar a su madre. Bien, John. Vino con la intención de ver a mi madre. La pregunta es, ¿qué quería saber de Masha? ¿Y por qué? Porque vive bajo su nombre. ¿Tú crees? Usa el nombre Masha Shurableva y fue a Moscú. Tengo un conocido que está en la taquilla. ¿Roba el nombre de mi hermana y se droga en Moscú? La asesinaré. Si la descubren, estaremos involucrados. ¿Y qué tal si ella firma la escritura de donación del departamento? Te doy lo que te debo y quedamos a mano. Y luego la asesino. ¿Por qué? Ya hemos tenido más que suficiente con Masha. Solo hay que asustarla y listo. Callará y seguirá viviendo. Puede ser. Pero primero nos dará esa escritura.